En estas horas se confirma la llegada de McAllister a Liverpool, un club histórico de Inglaterra, y por eso quería hacer un video sobre la historia, que es bastante amplia, de los argentinos en tierras inglesas. En horas donde se está por confirmar uno de los fichajes más importantes del mercado en cuanto a los argentinos hablando, donde un campeón del mundo llegará a un equipo superior al Brighton, en una temporada de renovación, un tiempo donde Klopp va a tener que reacomodar sus piezas para lo que se viene. Hace mucho tenía ganas de hacer este video y lo voy a hacer ahora, con motivo de la llegada de McAllister a Liverpool. ¿Por qué? Porque quiero hablar con todos ustedes del camino que han recorrido los argentinos a lo largo de la historia, ya no solamente en la Premier, sino también en la liga inglesa. La relación entre Argentina e Inglaterra es amplia. A lo largo de la historia hemos visto muchísimos casos de enemistad, pero claro, no podemos obviar la influencia que existe en Argentina a partir del fútbol de los propios ingleses. Vamos con un par de datos históricos bastante importantes. El récord no es el actual, no es que tenemos la mayor cantidad de argentinos en Inglaterra actualmente, pero sí estamos muy cerca, porque el récord data de la temporada 19-20 hacia la 20-21, donde se dieron algunos cambios en el mercado, pero llegaron a existir 17 argentinos en total en lo que es la temporada que les digo. 18 si contamos a Neal Maupay, que es futbolista de ascendencia argentina por parte de su madre. O sea, son 18 argentinos, claro, contando también por ejemplo a Marcos Rojo, que después se fue a Estudiantes, y algunos futbolistas que se han desvinculado luego. Pero en esa temporada tuvimos a Lo Celso, Lamela, Agüero, Otamendi, Zabaleta, Dibu Martínez, el propio McAllister. La verdad que en general había varias opciones para poder ver en la Premier, desde equipos muy importantes como el Manchester United y Tottenham a equipos algo menores como el Norwich o el Newcastle. Actualmente hay 14 argentinos en la Premier League. Deberían llegar unos 3 más para poder alcanzar el récord de 17 o 18 si contamos a Neal Maupay. Entonces, la verdad es que en este contexto hay muchísimos mediocampistas, muchos jugadores defensivos, y tenemos una buena cantidad de argentinos en Inglaterra representándonos, de los que hablaremos ahora en un ratito. Pero lo importante de esto es que Argentina está posicionado como uno de los países con mayor cantidad de exportación hacia Inglaterra, porque mientras Brasil tiene 35 futbolistas, Francia 30, España 27 y Portugal 22, Argentina se posiciona en el tier, digamos, de Portugal, Escocia, Irlanda, Países Bajos, países que tienen alrededor de 15 a 20 futbolistas en esa liga, en la Premier League. Para que se den una idea, Argentina tiene más presencia que países como Alemania o Gales, por ejemplo, que están muy cerca. La relación de Argentina e Inglaterra a lo largo de la historia siempre estuvo vinculada al fútbol, y por razones políticas, económicas, sociales, estuvo siempre presente. Estos tipos influyeron en nuestro suelo siempre, pero cuando se dio, por ejemplo, la primera gira de un equipo británico por tierras latinoamericanas, que fue el Southampton, ya llevábamos 10 años de liga, un crecimiento que nos alejaba cada vez más del fútbol de los ingleses, de los británicos, que era algo más físico. Lo nuestro tenía otra impronta más cercana a las clases bajas de ascendencia italiana, española, que le dieron su propia forma, la nuestra, a nuestro fútbol, con grandes representaciones unas décadas más tarde, pero estábamos cada vez más alejados del estilo e influencia inglesa en un principio. Aparte, hay una diferencia notable, y es que en Inglaterra el fútbol comienza en las clases altas y después se va trasladando a las bajas. Acá empezó al revés, o sea, acá es el fútbol donde más se nutrió, es en las clases bajas justamente, que le fueron dando forma poco a poco al estilo argentino o al estilo rioplatense. Hubo 25 años de giras británicas, desde el Southampton que les contaba recién, que fue la primera de todas, hasta el Chelsea, que fue la última, y claro, se despidió con un 50% de derrotas, perdió 8 de 16 partidos disputados y no volvieron más. Nuestra selección, por ejemplo, jugó un amistoso histórico en 1951 representando a la segunda selección en la historia en jugar en Wembley, estadio histórico que tenía casi 30 años y que solamente había visto cómo Inglaterra enfrentaba a Escocia. Ninguna otra selección había jugado en esa tierra. Argentina fue la segunda selección. Se hablaba del partido más importante de la historia en ese momento, había muchísima movida para darle una trascendencia histórica a esto. Lo cuenta David Downing, que hizo un libro muy interesante sobre la relación entre Argentina e Inglaterra en el fútbol, como los principales medios de ambos países hablaban de esto como un acontecimiento histórico del fútbol. Argentina venía de ser subcampeona en 1930, había jugado apenas 2 mundiales, pero en 20 Copas América había ganado 9 trofeos y solamente en 2 ocasiones no habíamos estado en las 2 primeras posiciones. Junto a Uruguay éramos 2 de las mejores selecciones del planeta, y en América era un dominio casi absoluto. Los británicos querían dejar atrás lo sucedido en el Mundial de 1930
1950, mostrar que estaban a la altura de los mejores seleccionados, que su fútbol aún era dominante, que era el mejor de todos. Para ese momento muchos hablaban del encuentro entre el maestro y el discípulo, digamos, entre el que influyó el fútbol de un país y el que le fue dando forma por motus propio. ¿Por qué les cuento todo esto? Porque es muy importante para entender las bases del enfrentamiento que había, ya no solamente en las cuestiones económicas, políticas, sociales que pasarían luego con las Islas Malvinas y los diferentes conflictos que ya existían desde muchísimo tiempo atrás, sino porque en el fútbol, en esos tiempos, la selección argentina y la selección inglesa se enfrentaron en muchas ocasiones de acá hasta el Mundial de 1978. De hecho, desde ese partido hasta el Mundial se jugaron 7 encuentros, algo que era muy habitual, con enfrentamientos, por ejemplo, en 1962 y en 1966 en los dos mundiales, con huellas históricas, algo importante a la hora de recordar porque es como que se fue formando poco a poco el clásico, la enemistad, mucho antes de las Islas Malvinas. Pero algo pasó a fines de los 70 y es que empezaron a llegar extranjeros, y los dos primeros, o los que marcaron el camino, digamos, son dos argentinos justamente. Ricardo Villa y Ardiles tienen una importancia pero fundamental a la hora de abrir el camino a nuevos extranjeros que llegaban a ese país. Son dos de los primeros representantes. Durante 50 años los argentinos habían jugado principalmente en ligas como la española, la italiana, incluso la francesa, pero Inglaterra no era una opción. De hecho, termina la Copa del Mundo y a Ardiles le dicen te vas a España. Pero los directivos de Huracán le dijeron que junto a su amigo Villa irían al Manchester City. Va a reunirse con ellos, camino al aeropuerto, se cuenta que Ardiles compra un mapa de Inglaterra para ver dónde quedaba Manchester, dónde quedaría su sede laboral. Y al llegar al hotel en cuestión le dijeron no vas a jugar para el Manchester City sino para el Tottenham. Dicen, él se quedó pálido porque no sabía ni qué era eso, no sabía dónde quedaba, y le dijeron es en Londres. Algo que cuenta Ardiles es que los enviados de Inglaterra le empezaron a hacer muchas preguntas personales para ver quién era él, cómo se formaba su familia, entender su personalidad. De alguna manera los ingleses estaban estudiando a quién llevarían. En el medio, clubes como Manchester United se veían involucrados en diferentes rumores a la hora de contratar a argentinos campeones del mundo. Es difícil entender a día de hoy lo que significaba que en ese momento llegue un argentino a Inglaterra, pero puntualmente en ese entonces los principales medios armaron un escándalo. Así, poco a poco, Villa y Ardiles se convirtieron en dos íconos para la hinchada porque eran dos representaciones muy claras acerca de cómo jugaba el equipo, porque a fines de los 70 el Tottenham era uno de los grandes atractivos de la liga. A principios de los 80 ganaron la FA Cup en 2 ocasiones y también la Charity Shield. Ossi Ardiles, además de esto, ganó la vieja Europa League, la Copa de la UEFA, en la 83-84. Empezaban a ser, digamos, dos objetos novedosos de un mercado que no los tenía en cuenta y que de repente mostraron los argentinos estábamos a la altura de los mejores jugadores británicos, ya no solamente en lo técnico, que se hablaba en ese entonces de que había diferencia y los argentinos latinoamericanos en general eran mejores, sino también en lo físico y en lo mental, porque había mucha subestimación acerca de cómo se tomarían los argentinos jugar en una liga tan física como la inglesa, si entrarían en peleas, en tensiones. Por esos tiempos el Ipswich Town contrató a Muren y Tiegesen, que eran dos holandeses también que llegaban de alguna manera precursores de lo que sería luego la llegada de la Premier League y los múltiples extranjeros. Manchester United contrató al danés Olsen, el danés Molby se convirtió en una figura excluyente de Liverpool que estaría mucho tiempo. También aparecieron, por supuesto, varios extranjeros más, pero Ardiles y Villa eran los que abrían el camino, los que generaban un fanatismo puntual en la hinchada y los que empezarían a abrir un poco el mercado a los diferentes latinoamericanos o extranjeros que se sumaban ya a una Premier League que hasta ese entonces era pura y exclusivamente británica. En lo que hablamos de Premier League desde la temporada 1992-1993, la selección argentina tardó en tener representantes, digamos, en la mayoría de los clubes. ¿Por qué? Porque en las primeras 2 temporadas de la Premier no hubo argentinos. Fue Mauricio Tarico, ex Argentino Juniors, quien llegó al Ipswich Town, aquel que había sido uno de los primeros en contratar extranjeros en la 94-95, pero en esa temporada no jugó ni un partido. En la siguiente sí. En la 98-99 empezamos a tener más presencia. Horacio Carbonari del Derby County, tenemos a Nelson Vivas y Fabián Caballero del Arsenal, estaba Mauricio Tarico ahora en Tottenham y Juan Cobian en el Sheffield Wednesday. Eran 5, ya era récord, pero poco a poco veríamos cómo el récord iría aumentando. En la 95-96, por ejemplo, se sumaron el Vichy Fuertes, sí, el ex Colón estuvo en el Derby County, tenés a Carlos Marinelli en el Middlesbrough y Bartlett en el Aston Villa. Llegamos a 6. En la temporada siguiente ya eran 7 porque había 2 nuevos en el Newcastle como Bacedas y el Lobo Cordova.
Nardone. Temporada a temporada el número fue aumentando. En la 2001-2002, Verón llegó al Manchester United como un verdadero bombazo de mercado. Ya eran 8. En la 2003-2004 eran 6, pero teníamos a Verón y a Crespo en el Chelsea, dos figuras importantísimas. En la temporada siguiente tenías a Mauricio Pellegrino en Arsenal, a Gabriel Heinze en Manchester United y Speroni, un arquerazo, en el Crystal Palace. Todos ellos nos representarían. Luego aparecerían, por ejemplo, Lionel Scaloni en el West Ham a préstamo, Andrés D'Alessandro en el Portsmouth, tendrías a Carlitos Tevez y Mascherano en el West Ham antes de sus respectivos pasos al Manchester United y al Liverpool. En la 2008-2009 se batió el récord nuevamente con 9 argentinos representando a clubes ingleses. Zabaleta en el City dejaría un gran recuerdo, tenías a Mascherano, Tevez, luego llegaría Di Santo al Chelsea, estaba Colochini y Jonás Gutiérrez en el Newcastle. La verdad que había mucha calidad. Maxi Rodríguez se sumaría al año siguiente en Liverpool, dejando una muy buen recuerdo. En la temporada 2010-2011 se volvió a batir otro récord porque ya eran 10. Luego en la temporada siguiente eran 11, con Carlitos Tevez y el Kun Agüero representando en el City. En la temporada 12-13 ya eran 12, con el Dibu Martínez, por ejemplo, en el Arsenal. A la siguiente eran 13 y así el número, entienden, fue aumentando. Aunque el gran número de jugadores exportados al exterior apuntaba a España e Italia, nuestro número en Inglaterra fue aumentando con el paso de los años hasta el récord que les contaba hace un ratito. Hubo bombazos de mercado, como les dije, con por ejemplo Verón en el Manchester United, con Crespo en el Chelsea, con las llegadas de Carlitos y Maschi al West Ham, que generaron mucho quilombo más allá de los problemas que hubo ahí con el contrato. Kun Agüero en el City, convirtiéndose tal vez en la máxima figura de la historia del equipo. 81 argentinos en total, si la data no me falla, que han vestido camisetas en al menos un partido de la Premier League. Hay otros 10 argentinos como Bruno Zuculini o Ustari que no llegaron a jugar, pero también estuvieron en diferentes equipos. O sea, hay alrededor de 100 jugadores, desde Ossi Ardiles y el caso de Ricardo Villa hasta el día de hoy, que han representando a la selección argentina o al fútbol argentino en el país inglés. Una exportación que es cada vez mayor y que hoy en día ya empezamos a hablar de conquistar de alguna manera los principales equipos, porque tenemos muy buena representación en equipos importantes como el Tottenham, ahora el Liverpool, como por ejemplo el Manchester United o diferentes equipos que por supuesto tienen mucha presencia argentina. Presencia importante, tal vez no tanto en cantidad, pero en calidad sí lo es. Por ejemplo, hoy tenés al Dibu Martínez, pero el primer arquero que nos representó fue Martín Herrera en el Fulham 2002, aunque Speroni tuvo unas buenas temporadas. Después tenés el caso de Juli Álvarez hoy convirtiendo goles, pero el primer goleador en su momento fue Carbonari en el Derby County durante 1998. Algunos marcaron historia, como el Kun Agüero, siendo una de las máximas figuras, si no el máximo ídolo de la historia del Manchester City, con su recuerdo con aquel gol que les dio el título. En tiempos donde no era habitual que un equipo como el de Pep Guardiola domine la Premier League, nadie marcó más goles que el Kun Agüero en un partido, nadie tiene más premios a jugador del partido que el Kun. O sea, tiene varios récords muy importantes, siendo uno de los extranjeros más goleadores de la historia. Varios de nuestros campeones del mundo representan a equipos ingleses, como es el caso, por ejemplo, de en el pasado Nico Otamendi, Manchester City, con una gran temporada. Recordemos, fue uno de los mejores del planeta en ese momento. Juan Foyt en el Tottenham, por ejemplo, Ángel Di María en Manchester United. Hoy en día tenés otros nombres como Dibu, como Cuti, como Lisandro Martínez, como el caso de Alexis McAllister, Enzo Fernández, Juli Álvarez, la gran mayoría de ellos jóvenes y con mucha proyección a futuro. ¿Cuántos pueden sumarse pronto? Se hablaba de Lautaro al Tottenham, se hablaba de Paredes al Chelsea, junto también el 9 del Inter, se hablaba de Dibu Martínez al Manchester United. El trayecto desde Ardiles y Villa hasta el día de hoy es enorme, hubo muchísimos cambios, muchos argentinos representaron a nuestro país en aquella liga, la mejor del planeta a día de hoy, y está bueno, me parece, recordar, rememorar, exponer quienes nos representaron de muy buena manera y también saber que muy pronto podrían sumarse más en esta gran liga que es la Premier League.